Hola a todos, hoy vamos a desarrollar un nuevo ejercicio de Cisco Packet Tracer, el ejercicio 2.2.2.4, correspondiente a la configuración de rutas estáticas y predeterminadas con IP versión 4. Iniciamos. En este ejercicio, los objetivos son examinar la red y evaluar la necesidad del routing estático. Después configurar las rutas estáticas predeterminadas y por último verificar la conectividad. Nos entregan un direccionamiento y también algunos aspectos básicos sobre el tema de las rutas estáticas y rutas predeterminadas. Así que vamos a iniciar. En la parte 1 nos indica examinar la red y evaluar la necesidad de routing estático. Observamos el diagrama de la topología, cuántas redes hay en total y al mirar nosotros podemos identificar que tenemos 5 redes. La red número 1 donde está el switch 3, una segunda red entre el R2 y el R3, 3 entre el R2 y el R1, 4 la red del switch 1 y por último 5 la red del switch 2. Entonces tenemos 5 redes en total. ¿Cuántas redes están conectadas directamente al R1, R2 y R3? En R1 vemos directamente conectadas dos redes, la que está hacia el lado del switch 1 y la que va directamente conectada al R2. En R2 vemos tres redes conectadas, la red que va hacia el R1, la red que va hacia R3 y la red que va hacia el switch 2. Y por último el R3 vemos dos redes conectadas, la red que va hacia R2 y la red que va hacia el switch 3. ¿Cuántas rutas estáticas requiere cada router para llegar a las redes que no están conectadas directamente? Bueno, las rutas estáticas que requieren depende de la cantidad de rutas que deseamos conocer. En este caso, partimos con el router 1. El router 1 conoce todas las redes que están directamente conectadas a él, o sea, conoce lo del switch 1 y hacia el R2. Por lo tanto, le falta conocer una ruta, dos rutas y tres rutas. Al R2 le falta conocer solo dos rutas, que vendría a ser la del switch 1 y la del lado del switch 3. Y por último, a R3 le faltaría conocer también tres rutas, que sería la del switch 2, el enlace entre el R1 y R2 y por último el switch 1. Pruebe la conectividad LAN del R2 y del R3 haciendo ping entre el PC1, PC2 y PC3. La verdad es que no vamos a realizar esta prueba debido a que no se va a lograr porque no tenemos un ruteo estático configurado, por lo tanto no vamos a poder llegar. Entonces vamos a pasar al paso 2. Configurar rutas estáticas y predeterminadas. Primero, configurar rutas estáticas recursivas en el router 1. ¿Qué es una ruta estática recursiva? Bueno, la ruta estática recursiva es aquella ruta que depende del salto del siguiente router o de la dirección IP del siguiente router. Entonces, por eso se le denomina recursiva, ya que tiene una doble búsqueda en su tabla de routing. ¿Por qué la ruta estática recursiva requiere de dos búsquedas? Porque primero necesita identificar la red a la cual va a ir y por segundo necesita un IP de un segundo salto donde se va a dirigir al envío de estos paquetes. Configure una ruta estática recursiva a cada red que no esté conectada directamente al R1, incluidos los enlaces WAN entre el R2 y el R3. Entonces vimos que la ruta recursiva es aquella que tiene la información de la ruta a la que queremos llegar y contiene también la información del siguiente salto. Entonces, desde R1 queremos conocer estas redes y el comando para configurar una ruta estática es iproute, la IP de red que deseamos conocer, 3100, máscara 24, y en este caso sería la IP del siguiente salto, o sea, la IP que contiene R2. Para saber la IP de R2, vamos a hacer una consulta, configure terminal, show IP interface brief. Entonces vamos a ver las interfaces.
sabemos que la IP del siguiente salto entonces es la 192.172.31.1 y debería ser la 93. Entonces la IP del siguiente salto. La copiamos y la pegamos acá. Y efectivamente, nos dio inmediatamente un 10%. Después vamos a seguir con la siguiente ruta, que es entre R2 y R3. Así que sería el mismo comando, iproute. La red sería la 31.1.196. 31.1.196. Dirección máscara 30 y también siguiente. Y por último ya sería la LAN, que sería esta red. 31.1.128 máscara 26. Por lo tanto, máscara 26 sería 255.255.55.192. Y con eso tendríamos las tres rutas que nos solicita. Después dice pruebe la conectividad a la LAN de R2 y haga pin a la dirección IP del PC2 y el PC3. En este caso, si nosotros hacemos ese ping, tampoco vamos a llegar debido a que no tenemos cómo devolver esta ruta. Así que vamos a conseguir. ¿Por qué no logró hacerlo? Configurar rutas estáticas conectadas directamente al R2. Ya. ¿En qué se diferencia una ruta estática conectada directamente de una ruta estática recursiva? Bueno, la primera es que las rutas estáticas conectadas directamente son todas aquellas que el router tiene hacia uno de sus interfaces que tiene conectada. Por ejemplo, aquí podemos ver que en la giga 00 tenemos la red 172.31.1.1 máscara 25 y hacia la serial 000 tenemos la 172.31.194. Entonces esas son nuestras redes directamente conectadas. Después nos dice configura una ruta estática conectada directamente al R2 a cada red que no esté conectada directamente. Entonces vamos a ir al R2 y nos dice que conectemos entonces una ruta estática a todos los routers o las redes que no llegamos, pero a través de la interfaz de salida. Entonces, configure terminal y ya sabemos que él se conecta a través de estas dos interfaces. Entonces, la serial 00 es aquella que va hacia el switch 1. El comando es iproute 172.31.1.0 máscara 25. Por lo tanto, sería 128. Entonces, al pedir con la interfaz o con la interfaz directamente conectada, se refiere a la interfaz de salida y la configura. Después vamos a configurar la del switch 3. Entonces el mismo comando, pero ahora es la red 31.128 máscara 26, por lo tanto aquí es 192 y por último la interfaz de salida es la serial 001. Bien. Después, ¿con qué comando se muestran solo las redes conectadas directamente? La red la mostramos con el comando show IP static o show IP connect. Oh. Aquí está el problema. Show IP routes. Aquí está, show IP route connect. Esos son, me muestra únicamente las rutas que están directamente conectadas. ¿Con qué comando muestra solo las rutas estáticas que se indican en la tabla de ruteo? Con el comando show IP routing static. Y ahí me muestran solo las rutas estáticas, que fueron las que nosotros recién configuramos. Después, al ver la tabla de routing completa,
¿Cómo se puede distinguir entre la ruta estática conectada directamente y una red conectada directa? Bueno, eso es fácil. Hacemos show IP route. Y la diferencia es que las rutas conectadas, como aparece aquí en la descripción, me va a aparecer con el símbolo o con el código de la letra C. O sea, esa, esta y esta interfaz. En cambio, la ruta estática me dice que aparece con una S. Por lo tanto, aparece en esas dos interfaces que fueron las que nosotros configuramos. ¿Ya? ¿Cómo se muestra una ruta estática en una tabla de ruta? De la siguiente manera. Entonces, registrar los comandos para las rutas completamente especificadas. ¿Ya? Y en R3 nos solicita que se diferencie una ruta predeterminada de una ruta estática común, que la ruta predeterminada es aquella por la que yo tengo como candidato de última salida. Entonces es la que lleva con una IP de destino 000 y una máscara de destino también 000 para que abarque todas esas direcciones con las cuales yo no me puedo conectar. Configura una ruta predeterminada en el R3 de modo que se pueda llegar a cada red que no esté conectada directamente. ¿Ya? Entonces vamos a hacer la ruta predeterminada en el R3. Y esta ruta debería ser configure terminal, IP route, IP, o sea, una ruta por defecto, y le vamos a indicar la interfaz de salida. Y la interfaz de salida en este router debería ser la serial 001. Efectivamente. Una vez realizada, dice, y ahora, ¿cómo se muestra esta ruta que hemos creado en la tabla de ruteo? Entonces, la revisamos, show IP route, y si vemos, no solamente es una ruta estática, sino que también se le suma un pequeño asterisco que dice que es una ruta candidata al default, o sea, una ruta estática por defecto. ¿Ya? Explique qué es una ruta completa especificada. ¿Qué comando proporciona ruta completamente especificada en R3 a la LAN de R2? Bueno, eso ya llegamos al 100, pero el comando, cuando es una ruta completamente especificada, significa que nosotros le damos la interfaz de salida, adicionalmente le damos la IP también del siguiente salto. Entonces, vamos a configurar, configure terminal, y en este caso, por ejemplo, para la LAN sería IP route, la IP de red 3100, la máscara, que hasta aquí estamos colocando la información de la red que nosotros queremos conocer, que es esa. Y después, para que sea completamente especificada, interfaz de salida 01. Y si nosotros, por ejemplo, aquí preguntamos, me dice que aún le queda una distancia o una dirección IP a la cual yo pueda enviarlo. ¿Ya? Entonces, y sería la 172.31.1.197. Ah, ya. En este caso, Packet Tracer no lo soporta, pero de esta forma sería una ruta completamente especificada. O sea, indicamos la dirección de red que nosotros queremos conocer, la interfaz de salida y también la dirección IP del siguiente salto. Y con eso ya tendríamos una ruta completamente especificada. Bueno chicos, espero que esto les sirva mucho para comprender un poco más sobre las rutas estáticas y nos estamos viendo en el próximo video. Mucho éxito.